Hola, soy Alegre Tatiana y en este video vamos a hablar sobre la novela conocida como La última muerte de Heikiku. Lo primero que tenemos que saber es que la autora Daniela Dueco sacó esta novela en 2017 junto a la editorial La Estación. El género es la novela juvenil y narrativa. La historia comienza en el psiquiatra, donde el personaje principal, conocido como Vincent, hablaba con su psiquiatra de cómo luego del choque automovilístico que tuvo él y su amiga Heiki, que falleció, la podía seguir viendo. Entonces él, en busca de una solución, de una ayuda, hablaba con su psiquiatra de cómo podía hacer para dejar de verla, para soltarla. Pero como no tuvo las respuestas que él quería, decidió ignorarla, pero se le hizo muy difícil. Como se le hizo muy complicado ignorarla, decidió hacerle caso al psiquiatra y a su padre de ir al club autodidacta para aceptar el sufrimiento. Entonces decide preparar sus cosas para poder ir y les pedían 3 cosas principales: llevar su sufrimiento y llevar algo para entretenerse en la soledad y en el acompañamiento. Y por último, algo muy importante, que es lo que sostiene la historia de esta novela, era llevar un objeto que le haga recordar a ese ser querido que había perdido. Pero como él no tenía un objeto que le haga recordar a ella, la lleva a Heiki con él al club autodidacta para aceptar el sufrimiento. Al llegar al lugar, quien lo recibe es un hombre, un señor de pelo blanco, llamado señor Koning. También quien lo estaba recibiendo era una niña llamada Violeta, que más adelante en la historia se van a hacer muy amigos. Vincent, al entrar al club autodidacta para aceptar el sufrimiento, nos describe cómo es ese lugar, ese club, y nos dice que parecía un pseudo cabaña pasado de moda y que había calacas de colores por todos los muebles. ¿Qué son las calacas? Las calacas son las calaveras mexicanas que conocemos. Luego de recorrer el club, él pasa al patio, Vincent, y nos describe a un par de personas que conoce que después se van a volver grandes amigos de él. Primero nos describe a Monty, que era un joven que había perdido a su padre y, como les conté antes, cada uno tenía que llevar un objeto que le haga recordar a sus seres queridos. En este caso, Monty llevó un banjo que le hacía acordar a su padre. Luego nos pasa a describir a Carlin, que era un señor grande de edad que había perdido a su esposa y para recordarla llevaba su camisón bordó. Después estaba el ruso, quien era un hombre más o menos joven que había perdido a su hijo y para recordarlo llevaba con él una botella. También estaba Hate, que era una chica alta que perdió a su amante, que era escritor, y el objeto que tenía para recordarlo era una máquina de escribir que le pertenecía. Luego estaba Constantino, que era un joven que no había podido superar la muerte de Conway Twitty. Entonces el objeto que tenía para recordarlo eran unos discos de vinilo. También estaba Violeta, la chica que lo recibió cuando llegó, que les conté que va a ser muy amiga de él, que era una niña que había perdido a su hermano y que para recordarlo tenía en su bolso muchos libros subrayados por su hermano que había fallecido. También había un perro llamado Pelvis que la señora y señor Koning habían rescatado del cementerio, que lo encontraron acostado al lado de la tumba de su dueña. Entonces también lo llevaron al club autodidacta para calmar el sufrimiento, para aceptar el sufrimiento, perdón. Luego Vincent nos cuenta de cómo todas las noches hacían un círculo de sillas y cada uno tenía que pasar con su objeto al centro para decir unas palabras o solamente para quedarse callados con su objeto mirándolo. Luego, en un momento de la historia, el señor mayor de edad, Carlin, se enferma y lo internan en el hospital del pueblo. Violeta tiene la idea de decirle a Vincent que le roben el auto al señor Koning para poder ir a rescatarlo, para sacarlo del hospital. Pero como no sabían manejar, le piden ayuda al ruso, quien sabía manejar y además sabía dónde quedaba el hospital. Justo cuando están por salir, Monty los ve y para que no digan nada lo deciden llevar con él. En el momento que llegan al hospital, Violeta convence a Carlin de sacarlo en silla de ruedas. Vincent se va al baño y cuando regresa agarra la silla de ruedas, lo saca del hospital y lo sube arriba de la camioneta. Carlin quiere ir a un bar del pueblo y entonces, mientras lo buscan, terminan en una vieja cantinga. Vincent vio unos tocadiscos que le gustaron mucho, pero había mucho barullo de la gente que estaba hablando. Entonces necesitaban que todos hagan silencio, así Vincent podía sacar el tocadisco. Monty decide que para callar a la gente
tendría que subirse al escenario y romper fuerte contra el piso su banjo que le hacía recordar a su padre. Luego de hacerlo, toda la gente se calla y logran que Vincent saque el tocadisco que le gustaba. Cuando están volviendo al club, deciden frenar en el medio del camino, ya que Violeta tenía una apuesta con Carlin. Carlin le había dicho que durante todo un día ella debería comportarse como una niña de su edad, pero como Violeta no lo cumplió, debería de quemar todos los libros que tenían que le hacía recordar a su hermano. Saca de su bolso todos los libros y los tira al piso. Monty le alcanza una caja de fósforos e intentan prender los libros con los fósforos, pero después de muchos intentos no pudieron. Entonces el ruso les da esa botella que le hacía recordar a su hijo y lo tira sobre todos los libros. Y luego Monty agarra un fósforo y Violeta prende fuego todos los libros. Retoman la vuelta al club y al llegar le tuvieron que dar varias explicaciones al señor Koenig, ya que le habían robado su camioneta. Luego de darle las explicaciones necesarias, Vincent va a una habitación para poder verse con Heike. Cuando la ve, ella le dice que la suelte, que la deje ir, y para dejarla ir, Vincent debería decirle lo que le quería decir a Heike antes del choque automovilístico. Él no se anima a decírselo y Heike se empieza a desvanecer. Entonces, Vincent agarra y le intenta llevar al hospital. Camino al hospital, Vincent iba manejando y se le cruzó un pato en la carretera. Entonces decide frenar para no chocar. Y cuando intenta mirar a Heike, ella no estaba.